Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la clave número 11, la alquimia mental. Y vamos a tocar el tema central de esta clave, que son las creaciones mentales. Primero que todo hay que explicar que esta enseñanza se arrastra hace por lo menos 30.000 años atrás ya. Y en Egipto existía uno de los más grandes de los adeptos a quienes proclamaron como el maestro de maestros, que fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Él fue el fundador de la filosofía hermética y el descubridor de la alquimia mental. De hecho, sus enseñanzas constituyen los principios básicos de toda esta enseñanza alquímica o química secreta, por así decirlo, que toma en cuenta las propiedades cósmicas y psíquicas de la materia, y que, contrariamente a lo que se cree, está basado en el dominio de las fuerzas mentales, y no en el de los elementos materiales, que quede claro. La verdadera alquimia hermética usa de todos los procedimientos para fabricar supuestamente oro, como la alegoría de una enseñanza secreta. Y este es el tema de la leyenda de la piedra filosofal, que convertía el plomo en oro. Era solamente una alegoría referente a la filosofía hermética. El símbolo alquímico es solo un recurso, una descripción aproximada de ciertos secretos procesos que se verifican en el mundo interno de cada iniciado. Nunca tienen que olvidar eso. Una descripción alegórica del cuerpo humano como transformador de vibraciones. La materia prima en conciencia, que analizamos en las claves anteriores, y como generador de vibraciones, que vamos a revisar ahora en esta clave, para que lo tengan claro. La alquimia siempre llamó la atención de la gente, pensando que eran magos, brujos y un montón de cosas donde tenían la capacidad de convertir el plomo en oro. Y en realidad no tiene nada que ver con el mundo material de las cosas. Se trata más que nada de el principio hermético fundamental que afirma que todo es mente, el universo es mental. Eso significa que todo cuanto existe en el universo, todas las manifestaciones y apariencias sensibles a nuestros sentidos, que reconocemos como fenómenos de la vida, energía, aire, tierra, agua, fuego, están compuestos por una energía única, que llamaremos energía mente. No hay que confundir el tema de la mente con el pensamiento, son cosas diferentes, están en grados distintos. No hay que confundir eso. Otro de los principios del Kybalión dice que todo vibra, nada está inmóvil, todo se mueve. Este principio explica que la diferencia entre las múltiples manifestaciones de todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales se debe a que esta energía mente existe en una gama infinita de vibraciones, semejante a una escala musical muy extensa, con una gran cantidad de notas o tonos. Podríamos considerar la primera nota la más baja como si estuviésemos aquí en la Tierra, en este mundo material, y la más alta abarcando lo más recóndito del universo. Las distintas combinaciones de estos tonos de la energía mente son los que dan origen a las diversas formas de la materia y de la energía. Todo cuanto existe en el universo es energía mente, en distinto grado, tono, combinación y vibración. Un pensamiento, una emoción, la vida, la muerte, la inercia, los defectos, los problemas, el cuerpo físico, la materia, absolutamente todo cuanto existe es energía mente vibrando. Y vuelvo a repetir, no se debe confundir la palabra mente con pensamiento, ya que no son sinónimos. Un pensamiento es solo energía mente en cierto grado vibratorio. La vibración del espíritu, por ejemplo, es la vibración más alta que puede existir, siendo la de la materia inanimada la más baja. Entre ambos polos existe una infinita modalidad vibratoria que genera todo el mundo fenomenal, el cual se va materializando a medida que las vibraciones bajan su frecuencia. Hemos usado la palabra mente solo para continuar con la tradición del Kybalión, que se eligió más bien de una forma caprichosa. También está la energía única, se le conoce también con el nombre de realidad sustancial, energía primordial, eterna energía, esencia, el todo, espíritu, divinidad infinita, Dios y diversas denominaciones. Entonces podríamos afirmar que nada existe en el universo que no haya nacido de un pensamiento. Nótese esto, por favor. Por eso que tenemos que tener la responsabilidad de pensar siempre positivamente. Porque basta que un pensamiento se sostenga en el tiempo en nuestra mente, ese pensamiento en algún punto va a tener que realizarse de alguna manera especial en este mundo material. Así funciona el mundo. Para algunos va a parecer que esto está fuera de foco con respecto a lo que es el trabajo hermético, pero nada más alejado de la realidad.
Por eso es tan importante que al final el iniciado se vuelva un rey de la mente. Que aquellas personas que están en este camino, en el caso de las mujeres, manejen su corazón, porque eso influye mucho en sus pensamientos. La mujer aquí tiene un papel profundamente importante con respecto a lo que es la armonía del mundo. Pero eso será tema para otra conferencia. Entonces, entendamos de que el universo es un pensamiento sostenido en la mente infinita y viviente de Dios, en la cual nosotros nos movemos y tenemos nuestro ser. Este pensamiento es muy probable que para Dios sea un minuto de su vida, pero para nosotros puede ser una eternidad. ¿Ya? Noten estos grados distintos de estructura que tiene el universo. Dios, que es el gran hacedor de todo el universo, creó todo cuanto existe, generando vibraciones, y se materializan cada uno de sus pensamientos, pero también creó a su imagen y semejanza al ser humano, capaz de generar vibraciones continuamente a través de sus propios pensamientos. A partir de este momento, el gran hacedor del universo pasó a ser el hombre. Nótese la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, la raza humana en conjunto, que inconsciente e ignorante del tremendo poder creador de su pensamiento, genera en todo instante vibraciones emocionales, intelectuales e instintivas, sin control ni selección alguna. Y aquí cabe mencionar que hay algunos movimientos filosóficos destructivos que están tratando de imponerse en el colectivo humano, pero siempre va a haber una resistencia natural frente a las cosas que van contra natura. Gran parte de las personas que estamos en este trabajo hermético hacemos freno a esas cosas, desde lo invisible, donde nosotros entregamos ciertas pautas y ciertas cosas importantes, donde se va ayudando a las personas de una manera incógnita, por así decirlo, pero estamos para eso, estamos al servicio de la humanidad en realidad. Y eso es algo muy especial que tenemos que tienen las personas que están en este camino. Nunca lo olviden de eso. Al final uno está al servicio de los demás. Sin entregar un servicio no puede haber una retribución. Se los dejo ahí como para que lo vayan analizando en este mundo que es un pensamiento sostenido en la mente de Dios. Nunca lo olviden. Por eso es importante de que las personas empiecen a darse cuenta, aquellos que están ingresando a la escuela o están escuchando estas charlas, de que de manera inconsciente e ignorante tenemos un tremendo poder creador desde el pensamiento, que genera en todo instante vibraciones, emociones intelectuales e instintivas, sin control ni selección alguna. Por ejemplo, podemos observar en esta foto una hermosa flor, que no, todo esto no sé cómo se llama, pero la encontré bonita y la quise colocar en el video. Pero noten la perfección, la forma, toda esa estructura. Tiene que haber sido un pensamiento muy positivo que alguna vez hace millones de años tuvo un ser humano y se coaguló en esa plantita. Todos estos procesos que nosotros estamos viviendo en el mundo material alguna vez fueron un pensamiento. Y por eso tenemos esta capacidad tan grande, este inmenso poder que se le dio a la especie humana, como para poder seguir acrecentando el universo. Y ahí tenemos varias opciones de trabajo. O involucionamos, nos extinguimos, o evolucionamos y nos convertimos en seres superiores. En el buen sentido de la palabra. Porque no tiene nada que ver la raza, el sexo, no tiene nada que ver eso. Ser realmente un ser superior es aquel que logra que su espíritu se manifieste a través de su propio cerebro. Así de sencillo. En palabras. Pero se necesita un trabajo a toda prueba. Un trabajo constante, un trabajo metódico. Y por eso es que muchas personas abandonan el camino. Y se los digo porque es la realidad. No todo el mundo está dispuesto a hacer los verdaderos sacrificios como lo hablábamos en charlas anteriores. Para que lo vayan tomando en cuenta. De que muchas veces, por ejemplo, el cáncer y todas esas cosas, no tomar esto del tema literal, sino que un cáncer se formó, se coaguló ese pensamiento de gente que pensó negativamente en el tiempo y sostenido. Y eso se materializa en las personas. Porque esa persona
Bueno, un cáncer es un tema de que es parte del destino de una persona. Tiene que pasar por ese sufrimiento, tiene que vivir ese dolor, pero en algún punto del universo, ese cáncer se formó a través del pensamiento colectivo de las personas. Una vibración negativa, ¿ya? Vayan viéndolo así. Por eso es tan difícil una vez que se instala estas fases destructivas en las personas, salir de ahí. Tiene que vivirlo. Toda la persona que pasa por una enfermedad grave, por ejemplo, es parte de su destino. Es parte de su karma. Nunca lo olviden. No, porque si una persona se enferma, no es, el universo, nunca lo olviden, no es arbitrario. Todo se mueve por el principio de causa y efecto. Nunca lo olviden. Por eso es muy importante que nosotros vayamos entendiendo de que el sufrimiento, muchas veces las personas lo confunden con conceptos como la injusticia o la mala suerte. Y aparentemente hay cosas que están muy mal en el mundo. Sin embargo, si vuelvo a repetirle, si aplicamos el principio hermético de causa-efecto, nos enseña que todo está exactamente como debe estar. Y eso no significa que el mundo esté, a nuestro criterio lógico, esté bien, sino simplemente está como debe estar. Porque la misma humanidad puso muchas causas en movimiento y ahora están viviendo sus efectos. Siempre ha sido así y siempre será así. Por eso es tan importante de que las personas comiencen, aquellos que están en esto, a tratar de pensar lo más positivo posible. ¿Ya? Es como si fuera la regla número uno de las personas que llevan este camino hermético, la filosofía hermética, o simplemente que son filósofos. Es muy importante eso. Así que volvamos a entender de que este mundo no está de lo mejor, está como debe estar, nos guste o no. Es parte del plan. ¿Ya? Sé que duele ver eso, sé que es duro, pero así es la enseñanza hermética. En cierto grado la naturaleza es implacable. La naturaleza es misericordia. La misericordia es de los seres humanos, de todos nosotros. Pero la naturaleza en sí tiene la ley del que la hace la paga. Y eso hay que entenderlo. Y hay que tenerlo bastante claro. Entonces, tenemos que lograr entender que cada cosa tiene su porqué bien definido y que todo está dentro del plan universal de Dios. Entonces lograremos de inmediato una concepción diferente de lo que es el sufrimiento, el cual cumple el papel más importante en nuestra evolución espiritual, puesto que detrás de cada sufrimiento siempre se esconde una profunda lección que es necesario aprovechar. Y como tema último de hoy, tenemos que hablar del tema del sufrimiento glorioso. Por eso es que es muy importante que las personas aprendamos a hacer de la vida una maestra. Es la única forma que nos volvamos un alquimista de verdad. Esta es la única práctica auténtica que existe para el hermetismo. En realidad el estudiante se convierte en alquimista en el mismo instante en que se hace consciente de la materia prima, es decir, de cuando aplica la alquimia hermética en el continuo enfrentamiento de la inercia, los defectos, los problemas y conflictos inherentes a la lucha de la vida. La vida en sí misma es una escuela. Nunca se olviden, lo que entrega acá el instituto simplemente son rudimentos para que cada uno haga lo que corresponda en su vida. No se saca nada con seguir a un maestro, no se saca nada con leer la enseñanza, si no se pone en práctica. Y se pone en práctica en el fragor de la vida. Porque ahí están las tentaciones, las pasiones, los problemas propios de existir, el roce con otras personas, las responsabilidades del amor, de la lucha por la competencia y por último de sí mismo, del enfrentamiento con la parte animal que se resiste tenazmente a cualquier transformación. Nunca lo olviden. La alquimia, ¿qué significa? Significa cambios, transformaciones, sublimación, transmutación de energías groseras en otras sutiles, que provocarán gradualmente una verdadera mutación en el mundo interno del iniciado. Por eso es que al final uno termina transformándose en otro ser humano totalmente distinto. Esta mutación obviamente no se refiere a un cambio en la forma de ser o en el aspecto físico, sino en la parte esencial más profunda de cada uno de los iniciados. Y esto hay que tenerlo claro. Las personas rara vez cambian o logran cambiar su estructura básica, la personalidad o programa que se apodera del mundo interno y la dirección de su vida.
generalmente lo básico del individuo se mantiene igual durante toda su vida, y los cambios que llega a experimentar son solo apariencia. De esta forma jamás logra penetrar en lo profundo de su mundo interno. Por eso la persona no puede muchas veces profundizar en sus problemas, los conflictos, debilidades, fallas, defectos, etcétera. Siempre se mantienen exactamente iguales y a medida que pasa el tiempo, simplemente llega la muerte y la decrepitud nomás. La decrepitud y la muerte, perdón. Por eso es que la persona que llega a esta enseñanza y la comienza a ser parte de sí, tiene que trascender su propia lógica y convertirse en un individuo desprogramado. Si eso hay que entenderlo, nosotros somos seres totalmente programados. Nuestro cerebro está construido para ser programado. Y ese programa es el cual nosotros tenemos que ir rompiendo, sublimando. Ya, en realidad la evolución espiritual es sinónimo de la alquimia mental. Y esto no significa no en la forma, sino que en lo más profundo de la persona, donde reside su estructura básica. Entonces, es muy importante de que las personas se vayan dando cuenta de que todo este trabajo es para cambiar, para sublimar. Entonces, ¿cómo uno puede hacer esos cambios? Uno tiene que fundir la programación. A eso se refiere en el crisol de la vida. ¿Ya? Esa es la alegoría. Pues cuando quieren transformar el plomo en oro, primero el plomo se tiene que derretir y llegar hasta su punto de fusión. Y luego, mediante un proceso misterioso, se puede ir sublimando y transformando en oro. Y ese es el crisol simboliza la vida, el destino en el cual se mueve día a día la persona. Y el fuego está representado por el enfrentamiento con la materia prima, la prueba. Esto es parte del misterio de la Fénix, que el maestro describió ahí de manera magistral. Todo el proceso del despertar, el morir y el nacer. Que el maestro Gurdjieff también lo entregó en su tiempo. Pero el maestro unió magistralmente todo. Donde está el fuego de la naturaleza, donde aparece la prueba. Entonces la persona despierta, se da cuenta. Pero para poder avanzar tiene que morir. ¿Qué muere? El programa. Para después nacer. Y ese es un proceso continuo en la vida del iniciado. Nunca lo olviden. Es un proceso continuo. El despertar, morir, nacer. Y todo esto lo pone en movimiento el fuego de la naturaleza. Que es ese sufrimiento que nosotros tenemos por el hecho de estar vivos. Entonces, no es posible llegar al punto de fusión sin una dosis de sufrimiento. Pero es un verdadero sufrimiento, un sufrimiento glorioso. No es aquel sufrimiento en el cual la persona está sufriendo por sufrir nomás. Porque aquí la persona tiene que entender, y algo tomando las palabras aquí en la tabla esmeralda, tiene que la persona aprender a separar lo sutil de lo grosero. Y se refiere a ese proceso de sublimación, que consiste en separar lo esencial de lo superficial, lo humano de lo bestial, la verdad de la mentira, y lo consciente de lo mecánico, hasta que todo lo espiritual superior logre desprenderse de la influencia corrupta que hemos recibido de la vida misma, de la sociedad y del alma colectiva animal de la especie del Homo sapiens. No se olviden nunca que el trabajo que estamos haciendo aquí es separarnos del alma colectiva de la especie humana y nacer como un nuevo ser, pero siempre vamos a estar conectados en ese sentido. Uno se desprende de esa alma colectiva, pero uno ya es un nuevo ser, ya no es el mismo. Las personas comienzan a tener otro tipo de vida, pero siempre sumergido en este mundo material, social, económico, lo que sea. Siempre vamos a estar conectados ahí. Y no hay que... Esto es muy importante, no hay que mirar a huevo a las personas, porque ocurre de repente un inflamiento en la personalidad de las personas que se acercan a esta enseñanza. Y hay que ver con mucha humildad que gran parte de los seres humanos no tienen la capacidad para tomarle el peso a lo que es el estar vivo. Y hay que respetar ese libre albedrío de las personas. Uno no puede convencer absolutamente a nadie de esto. A nadie. Tiene que nacer de lo profundo de las personas. Para eso están las religiones. Las religiones hay que dejarlas tranquilitas nomás. Que hagan lo suyo. ¿Ya? Un maestro Gurdjieff siempre decía, dejen a las religiones tranquilas. Por algo están. Cumplen ciertas estructuras morales que no vienen al caso aquí mencionar, pero no hay que atacarlas, hay que dejarlas tranquilas.
Si una persona tiene sus dogmas, bueno, hay que respetarlo. Toda persona que se acerca a esta enseñanza tiene que hacerlo por voluntad propia. Y esa es una de las reglas básicas del instituto. Tiene que ser voluntad propia. No se puede obligar a nadie a esto. A nadie, absolutamente a nadie. Tiene que nacer de lo profundo del corazón del ser humano. ¿Ya? Por eso, volviendo al tema, una persona, por ejemplo, puede sufrir mucho y no aprender absolutamente nada de una experiencia negativa. Porque muchas emociones son mecánicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo normal de las personas cuando les pasa algo malo? Echarse a llorar, sufrir, porque a mí no me merezco esto, si yo soy tan bueno, y por qué estoy haciendo esto, por qué paso por esto, y un sinfín más de cosas. Entonces, a modo de hacer una alegoría con respecto a esto de los sufrimientos, hay muchas veces que las personas tienen un sufrimiento bien especial. Y la alegoría se puede hacer con una región del norte de África, donde hay un bosque. Esto yo ya les conté este cuento, pero es bueno recordarlo. Hay personas ahí no podían pillar carne. Lo único que había carne eran de unos monos pequeños. Entonces sí, la gente del pueblo se organizaba para ir a cazar unos monos. ¿Y cómo lo hacían ellos? Tenían unas vasijas así, donde ellos colocaban unas cerezas que les encantaban a los monos. Entonces los monos tenían la capacidad, la inteligencia para meter la mano, agarrar la cereza firmemente, pero la mano, como quedaba cerrada, no podían sacarla de la vasija. Entonces el mono empezaba a chillar, a chillar, a chillar, y llegaba el cazador, le pegaba un palo en la cabeza, le pegaba en la mano al mono, pum, y después un palo en la cabeza, lo mataba y se lo llevaba y se lo hacía carne. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuántas personas tienen ahí una cereza? ¿Ah? ¿Cuántos sufrimientos en la vida se terminarían de inmediato si fueran capaces ahora mismo de abrir la mano y soltar la cereza? ¿Cuánta gente no está sufriendo por algo que les pasó cuando eran niños? Cuando alguna niña fue tratada mal, el padre, por ejemplo, no la tomó en cuenta, y esos recuerdos, por la estructura mental que tienen las mujeres, prácticamente no olvidan. Y sufren de verdad porque se acuerdan del tema. Pero tienen que soltar esa cereza. O los errores que cometieron los padres, que nos duele mucho a los hijos. Hay que soltar esa cereza porque ya pasó, está en el pasado. Por eso es muy importante aprender a soltar la cereza. ¿Y cómo se hace soltar la cereza en esos casos de recuerdos negativos del pasado? Aprendiendo a perdonar a las personas. Si uno tiene que aprender a perdonar, no importa que uno corte relación con esa persona. Lo más importante es aprender a perdonar. Porque aquí el que gana es el que perdona, no el perdonado. Nunca se olviden de eso. Ahí está el poder, ahí está la alquimia, ahí está la sublimación del dolor, del sufrimiento. Nunca lo olviden. Porque ese sufrimiento que están pasando es falso, porque ya pasó, ya no existe. Están rememorando algo que ya no está ahora, en el aquí y en el ahora. En cambio, el sufrimiento verídico es muy diferente, porque sobreviene de manera natural por los obstáculos y problemas penosos que la persona pudiese enfrentar en un momento dado. Y aquí aparecen dos posibilidades en el mismo sufrimiento. Que no se sepa interpretarlo y aprenda muy poco de esa experiencia, o que la persona sea un hermetista y sublime aquello y se purifique. Por lo general las personas viven el primer caso. La persona no entiende nada porque sufre y le echa la culpa a Dios, al mundo, a la gente, a los políticos y un montón de cosas más. Es un sufrimiento estéril porque al final el individuo no aprovecha. No aprovecha nada, 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 muy poco, prácticamente cero. En cambio el hermetista, que logra interpretar aquello que le está sucediendo y comprende por qué está sufriendo, se da cuenta sí que es una experiencia, es constructivo. No tiene por qué ser algo destructivo. Claro que duele, pero hay que pegarse el trago amargo nomás. No queda de otra. Es la única forma en la cual nosotros podemos aprender a evolucionar. Y como última parte, hay que recordar en la obra del ocultismo práctico de Madame Blavatsky. Y dice lo siguiente: la tristeza no es un mal. No os quejéis, porque los que os parecen sufrimiento y obstáculos suelen ser en realidad los misteriosos esfuerzos de la naturaleza para ayudarnos en nuestra obra, si sabéis aprovecharlos. Considerar todas las circunstancias con la gratitud de un discípulo. Toda queja es una rebelión contra la ley del progreso. Lo que hay que evitar es el dolor que todavía no ha sobrevenido. El pasado no puede mudarse ni enmendarse.
Lo perteneciente a las experiencias presentes no pueden ni deben evitarse, pero sí han de evitarse las preocupaciones sobre imaginarias, desgracias o los temores acerca del porvenir, así como todo impulso o acción que pueden causar presente o futuro dolor a nosotros o a los demás. Nunca olviden estas palabras de Madame Blavatsky, que es lo máximo que se puede extraer ahí de ella. Y comiencen a ver, po, cuál es su capacidad de tener estos cambios profundos dentro de sí mismo. Esa capacidad de ser un alquimista. ¿Mm? Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan un excelente día.